El 17 de febrero del año 1600 se realizó en Roma un juicio contra Giordano Bruno, y cuyo desenlace fue tan dantesco como insospechado. Cientos de personas se reunieron en el Campo de Flores, Campo di Fiori, en Roma, para ver morir en la hoguera a Giordano Bruno por la Santa Inquisición. Con este video intentaremos dar cuenta muy resumidamente de los motivos que llevaron a la Iglesia a condenar a Giordano Bruno y cualquier otro acontecimiento que creemos de interés sobre este espeluznante caso. Sin más preámbulos, soy Jonás Aponte. Comencemos. Giordano Bruno nació el 9 de febrero de 1548 en Nola, a unos 20 kilómetros de Nápoles. En virtud de eso se hacía llamar Nolano, apelativo con el que firmaba la mayoría de sus obras, y posteriormente así se designaría a su filosofía, nolana. A los 15 años, Giordano Bruno partió hacia Nápoles, donde intentó canalizar su fe religiosa ingresando a la orden de los dominicos. Pero su mentalidad sagaz y carácter desafiante lo puso en un fuerte dilema, en contra de la autoridad. Se cuenta que quitó de su cuarto los cuadros de vírgenes y santos y solo dejó un crucifijo en la pared. En razón de su comportamiento, Bruno fue denunciado como protestante ante la Inquisición. Dicha acusación no prosperó y Bruno pudo proseguir sus estudios. A los 24 años fue ordenado sacerdote y a los 28 obtuvo su licenciatura como lector de teología en su convento napolitano. Un hecho que marcó el principio del fin de Giordano Bruno fue haber leído los libros del humanista holandés Desiderius Erasmo de Róterdam, prohibido por la Iglesia Católica y quien es reconocido como uno de los humanistas y pensadores más importantes del renacentismo y, por qué no, de la humanidad. También se interesó por la emergente literatura científica de su época, desde los alquimistas hasta la nueva astronomía de Copérnico. En 1584 sale a la luz en Londres La Cena de las Cenizas, sobre la causa, el principio y el uno, y sobre el infinito universo y los mundos, los cuales recibieron por nombres diálogos metafísicos, porque las razones de filosofar de Bruno es metafísico y porque la física de Aristóteles, a la que éste pretende reemplazar y combate en su mismo terreno y con sus mismas armas, se insiste, es un cuerpo de doctrinas metafísicas en torno a la naturaleza. Varios de sus trabajos se inspiran en la polémica anti-aristotélica y aspiran a refutar su física cosmológica. En La Cena de las Cenizas existen 4 personajes: Smith, que representa al poeta William Smith; Prudencio, que personifica al humanista y palabrero y pedante; Frulla, el comediante gracioso y renacentista; y Teófilo, el amante de Dios, que representa el pensamiento de Bruno. Dialogan sobre el universo y discuten el sistema de Copérnico. En el diálogo primero se hace el elogio de Copérnico, hombre no inferior a ningún astrónomo que haya existido antes que él, hombre que, en cuanto a su juicio sobre la naturaleza, ha sido muy superior a Ptolemo, Hiparco, Eudoxo y a todos los otros que han seguido sus pasos y a los otros que lo sucedieron. Bruno alaba a Copérnico la concepción heliocéntrica, pero le reprocha el no haber extraído todas las consecuencias cosmológicas que deben extraerse. En su diálogo sobre el infinito y el universo de los mundos, que es la visión cosmológica de la metafísica bruniana, se analiza y discute la astronomía en las escuelas de la época, cuyas raíces se remontan a Aristóteles. Por tal motivo, a la concepción geocéntrica sustituye la heliocéntrica, a la idea de las esferas, la de continuo espacial, al universo finito, el infinito universo, al mundo único, los mundos innumerables, a la Tierra como hogar privilegiado de la vida y de la razón, la existencia de seres vivos e inteligentes en otros planetas y estrellas, y como a la idea de Dios trascendente, distinto del universo, motor inmóvil y creador del mismo, contrapone la idea de un Dios inmanente, idéntico al universo infinito, aunque diferenciado de él. La tesis central de la infinitud del universo y la existencia de innumerables mundos de él trasciende a Copérnico. Ahora bien,
Así como Copérnico comenzó sus estudios impulsados por el descubrimiento de América y la circunnavegación del globo, que había convertido la idea de la esfericidad de la Tierra de una deducción intelectual en una realidad concreta, Bruno comenzó los suyos movido por la obra astronómica de Copérnico, que había colocado sobre concretas bases matemáticas la concepción heliocéntrica, vigente ya en la especulación de ciertos pitagóricos. De la negación del geocentrismo, concepto metafísico, como ya se indicó previamente, Bruno infirió que el sistema es uno de los innumerables que pueblan el espacio infinito y no es el centro del universo. Tómese en cuenta que negar el geocentrismo nunca significó para Bruno la negación de Dios. Es preciso señalar que éste fue más allá y reconoció su existencia, indicando que el universo, al estar formado por un alma única, constituye un conjunto o todo animado. Es pues un gran y sagrado animal dotado de automovimiento y de vida. Sus ideas llevaron a que tuviera que fugarse y vivir como hereje en diversos lugares, por lo que le dieron el nombre del filósofo errante, y fue perseguido ferozmente por la Santa Inquisición. Vivió en Génova, en Toulouse, Francia, en Zúrich, Frankfurt y en otros lugares, hasta que regresó a Italia, lo cual sería para su fin. Giordano Bruno recibió la invitación de Mocenigo, un noble veneciano, para que fuese a Venecia. De esta forma se convirtió en su protector para que impartiera su cátedra particular. El 21 de mayo de 1591, Mocenigo tomó una decisión capital. Se presentó ante la Inquisición y denunció a Giordano Bruno porque, como declaró, no estaba satisfecho de la enseñanza de su huésped y le molestaba sus discursos heréticos. Señala Elena Pujol que en mayo de 1592 el filósofo decidió volver a Frankfurt para supervisar la impresión de sus obras. Mocenigo insistió en que se quedara y tras una larga discusión Bruno accedió y posponer su viaje para el día siguiente. Fueron sus últimos días en libertad. El 23 de mayo, al amanecer, Mocenigo entró a la habitación de Bruno con algunos gondoleros que sacaron al filósofo de la cama y lo encerraron en el sótano oscuro. Al día siguiente llegó el capitán con un grupo de soldados y una orden de la Inquisición a Venecia para arrestar a Bruno y confiscar todos sus libros y todos sus bienes. 3 días más tarde dio comienzo el juicio. Mocenigo señaló que trabajaba desde hacía algunos años para la Inquisición y declaró que le había tendido una trampa a Bruno. Proporcionó una larga lista de ideas heréticas que había oído del acusado, muchas distorsionadas y algunas de propia invención. Entre ellas dijo que el acusado se burlaba de los sacerdotes y que sostenía que los frailes eran unos asnos y que Cristo utilizaba magia. Cuando fue interrogado, Bruno explicó que sus obras eran filosóficas y en ellas solo sostenía que el pensamiento debía ser libre de investigar, con tal de que no disputase la autoridad divina. Le pidieron a Giordano Bruno que se retractara, pero siempre se mantuvo firme a sus convicciones, así que el 4 de febrero de 1600 se leyó la sentencia. Giordano Bruno fue declarado hereje y se ordenó que sus libros fueran quemados en la plaza de San Pedro e incluidos en los índices de libros prohibidos. De igual manera, la Inquisición transfirió al reo al Tribunal Secular de Roma para que castigara su delito de herejía sin derramamiento de sangre. Esto significaba que debía ser quemado vivo. Tras oír la sentencia, Bruno dijo: "El miedo que sentís al imponerme esta sentencia tal vez sea mayor que el que siento yo al aceptarla". El 17 de febrero a las 5:30 de la mañana, Bruno fue llevado al lugar de la ejecución, el Campo de Fiori. Los prisioneros eran conducidos en mula, pues muchos no podían mantenerse en pie a causa de las torturas. Algunos eran previamente ejecutados para evitarles el sufrimiento de las llamas. Pero Bruno no gozó de este privilegio. Para que no hablara a los espectadores, le paralizaron la lengua con una brida de cuero o quizás con un clavo.
Cuando ya estaba atado al poste, un monje se inclinó y le mostró un crucifijo, pero Bruno volteó su cabeza. Las llamas consumieron su cuerpo y sus cenizas fueron arrojadas al Tíber. Gracias por ver este video hasta el final. Coméntanos qué te pareció y si quisieras que discutiéramos otro juicio histórico. Suscríbete al canal, que eso nos ayudaría mucho. No olvides que puedes enviarnos tus sugerencias y comentarios al correo vitrinalegalconsulta@gmail.com y seguirnos en nuestras redes sociales @vitrinalegal en Instagram y Vitrina Legal en Twitter, o a través de nuestra página web www.vitrinalegal.com.be.